Porque lo interesante de una PABX, que ahora veremos lo que es, no es que os explique cómo funciona, sino que vosotros mismos os deis de bruces con la realidad y veáis cómo se configura un equipo de este tipo. Para que veáis pues, las complicaciones, lo que es común en todas, ¿vale? Porque lo que me interesa no es que aprendáis a manejar un equipo, sino que aprendáis los conceptos básicos que hay de fondo, ¿vale? Y trabajando con un equipo, si el día de mañana tuvierais que trabajar con uno parecido o de otro fabricante, otro modelo, pues en la curva de aprendizaje que tuviera sea prácticamente mínima. Es decir, con el manual y poco más, seáis capaces de echar a andar, ¿vale? Porque al final de lo que se trata es un poco de seguir los pasos que nos indica el fabricante en muchos de los equipos que vamos a ver a lo largo del curso. Ya me escucharéis una frase típica mía, ya te estás riendo tú, Lisset, seguramente por lo que voy a decir, porque te lo hayan dicho, es que cuando me preguntéis algo diré, mira en el manual. Eso es una cosa que me echan en cara a todos los alumnos que han sido exalumnos míos. Y realmente lo hago porque, no por pereza mía, sino porque, como ya os expliqué el primer día, tenéis que empezar a plantearos vosotros mismos poder resolver los problemas. Es decir, yo no voy a estar toda la vida, ni los profesores que os han guiado a lo largo de este proceso vuestro educativo van a estar siempre con vosotros. En algún momento saldréis a la calle y estaréis solos ante el peligro. Bueno, pues de lo que se trata es de que seáis capaces de enfrentaros a ese peligro con las capacidades o las mayores capacidades posibles. ¿Cómo se hace eso? Pues entrenándolo antes. No hay otra manera. No hay varitas mágicas. Y quien diga que todo se soluciona a través de internet es mentira, ¿vale? Hay cosas que se pueden solucionar y habrá cosas que no, que requerirán pues, de otras metodologías, de otros procesos. Y lo mejor es que uno tenga conciencia de que los problemas tienen solución. Eso es lo mejor. Y que hay una manera de solucionarlo. Entonces debéis de aplicar unos procedimientos que iremos trabajando a lo largo del curso, ¿vale? Pues de ensayo-error, de búsqueda de información, de consulta de manuales, pues que básicamente será lo que hagáis el día de mañana. Cuando hablamos de PABX, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues básicamente ahí tenéis un poco qué significa cada una de esas siglas, ¿vale? Porque eso es una sigla, PABX, ¿vale? La P viene de private, ¿vale? Que significa privada. Este equipo va a funcionar en un ámbito privado. Ya nos está diciendo mucho con respecto a este equipo. Es decir, no va a ser un equipo de ámbito público al que pueda acceder cualquier persona. Lo vamos a encontrar en ámbitos locales, como empresas principalmente, ¿vale? Empresas medianas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Todas ellas utilizan este tipo de equipamiento, ¿vale? ¿Por qué digo empresas? Pues porque en una empresa es donde se va a necesitar, ahora vais a ver, la potencia de estos equipos, ¿vale? En el ámbito de los servicios telefónicos, ¿vale? La A viene de automatic, que es automática, es decir, una vez que esté programada la labor la debe de hacer sola, pero ahí está la labor vuestra, que habrá una labor de instalación, es decir, implantación del sistema, situación, cableado, instalación de terminales telefónicos y de todo lo que conlleve la centralita, y posteriormente habrá que aplicar un proceso de configuración, ¿vale? Un proceso de programación, ¿vale? Las centralitas o las PABX no todas hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Pues lo que se les programe, como cualquier equipo. Y vosotros pues debéis de ser conscientes de que ese trabajo es perfectamente aplicable cuando vayáis a la calle y lo podéis hacer vosotros perfectamente. Vais a ver que es muy sencillo. Vais a ver que no es tan fácil como parece, porque hay mucho que configurar. Mucho, bastante. La B viene de branch, que significa en inglés ramificación, algo así como árbol, ¿vale? Porque es una de las cosas que permite estos equipos. Lo que va a permitir este equipo es ramificar el sistema telefónico de mi empresa. En pensar que la ramificación, una especie de árbol con forma de pino, o de cúspide o de pirámide, donde la central telefónica estaría en la cima y los terminales telefónicos pues se van ampliando el área de cobertura de esa central y damos servicio pues, a diferentes zonas, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Por cable, inalámbrico, ya veremos, ¿vale? Se puede hacer de muchas maneras. Y por último, la E viene de exchange, que significa intercambio, y que lo que viene a decir es que lo que permite es pues, intercambiar información, ¿vale? ¿Qué tipo de información? Pues básicamente llamadas telefónicas. Es decir, es un equipo que permite el intercambio de llamadas telefónicas de manera automática en un entorno privado, ¿vale? Ramificando el sistema para llegar a la máxima área posible, a las máximas zonas posibles. Esa es la idea y esa es lo que significa la lectura de esas siglas, ¿vale? Lo podéis encontrar con las letras PABX,
Lo de A muchas veces se le presupone, por tanto se le quita la A, o PBX, ¿vale? O, como toda la vida se le ha dicho, centralitas telefónicas, privadas, ¿vale? O centralitas telefónicas, o centralitas. Eso son muchas formas de llamar a lo mismo. ¿Cuántas de estas hay en el mercado? La tira, cientos de modelos. Es decir, verlos todos aquí sería prácticamente imposible. Por empezar que no los tengo muchos, pero sería imposible y una cosa que no tiene ningún sentido. Es decir, muchas de ellas vaya a ver que tienen una base que es igual, el sustento, la base de funcionamiento es básicamente la misma, como se programen es distinto, ¿vale? Eso sí que puede cambiar, en cierto modo. Pero lo que hacen, que es al final gestionar las líneas telefónicas y los usuarios telefónicos de una central, hace exactamente lo mismo. Todo esto va a estar condicionado por la cantidad de usuarios a los que tengan que dar servicio. Ya os dije que una centralita pública de Telefónica, a la que nos conectamos los teléfonos fijos de casa, puede llegar a dar servicio hasta 20.000 abonados. Una centralita pública, ¿vale? De que da servicio en el sistema público de teléfonos. Hasta 20.000 abonados. Pensad cómo tiene que ser la centralita. Para tener 20.000 líneas, estás capacitado para gestionar 20.000 usuarios. Esta centralita, pues ya vaya a ver que los usuarios son bastante menos, pero que hay una gama de cantidad de usuarios que se pueden conectar, los que se quieran, ¿vale? Y será uno de los condicionantes precisamente a la hora de elegirla. Esta es una centralita analógica, es decir, viene del mundo que ya casi que está un poco obsoleto. Es decir, todo se gestiona a través de tensiones y corrientes. Y luego la Neris 2, que es una centralita un poco más nueva, bastante más nueva, una centralita RDSI digital. La RDSI ya veremos lo que es, pero es una evolución, fue una evolución de la red de telefonía normal, de telefonía fija me refiero, la evolución digital, ¿vale? Porque la RDSI sí que tiene un poco más de complicación que las líneas analógicas que soporta la Netcom 4.8. Y bueno, esta es una centralita un poco más potente, también es de baja capacidad, lo que sí que es verdad que es bastante más chunga de configurar, ¿vale? Ya os digo, es digital, lo que trabaja esa centralita básicamente son unos y ceros, es como un pequeño ordenador, ¿vale? Porque es menos potente que los ordenadores de hoy día, es una especie de ordenador al que le llegan muchos teléfonos que ya por sí son digitales, es decir, que lo que le llegan son unos y ceros y trabaja con esos unos y ceros. Luego tipos de centrales hay muchos, pues tantas, o dice ahí, tantas como fabricantes. Ya os digo que esto depende de cada fabricante. Yo he metido ahí 3 clasificaciones, pero bueno, son 3 clasificaciones que me he inventado yo. Bueno, más o menos las podéis encontrar en más sitios. Ahí os dice que se pueden organizar en función de, por ejemplo, la naturaleza de la información que manejan. ¿A qué se refiere? Pues básicamente lo que acabo de decir. Si son analógicas, si son digitales, o puede ser que sean mixtas. Es decir, que trabajen con líneas analógicas y con líneas digitales, o con teléfonos analógicos y teléfonos digitales. Porque ya veréis que tanto en líneas como en teléfonos nos podemos encontrar las dos opciones, ¿vale? Por ejemplo, la Neris 2, os he dicho que es digital, pero no del todo cierto, porque también soporta terminales, es decir, teléfonos analógicos. Pero realmente es una centralita que trabaja al final en digital, ¿vale? Bueno, pues ya veremos, se puede considerar una centralita mixta. La Netcom 4.8 es una centralita analógica y luego una centralita pura digital, pues por ejemplo una centralita VoIP, ¿vale? Ya os dije que VoIP o voz sobre redes IP o voz sobre internet o sobre redes LAN, cuando hablamos de centralita tenemos que irnos a Asteris. Asteris es un software que permite instalarse en cualquier PC y hace que ese PC sea una centralita, las mismas funciones que una centralita, más funciones que esta centralita. Básicamente eso sería por su naturaleza, por la naturaleza de la información que manejan. Si no tenéis muy claro la diferencia entre lo analógico y lo digital, tampoco os preocupéis porque también lo vamos a ver, es decir, poco a poco. Luego, según cómo conectemos los equipos a las centrales, bueno, pues podemos conectar equipos cableados, es decir, terminales telefónicos que necesiten un cable. Son el caso, por ejemplo, de la Netcom 4.8, que va todo por cable. Pueden ser centralitas inalámbricas, es decir, un equipo que mediante conexiones inalámbricas permite interconectar teléfonos inalámbricos. Teléfonos inalámbricos pueden ser un inalámbrico de casa o un teléfono móvil, un terminal móvil, que también puede ser. Esa centralita no conecta a sus terminales por cable, utiliza una tecnología inalámbrica, sin cable. Wireless, que se llama, de ahí lo de la W de PABX. Y mixtas porque pueden ser de las dos. La Neris 2 es otro ejemplo. La Neris 2 permite conectar equipos por cable, pero a la vez permite conectar estaciones inalámbricas que permiten conectarse a la Neris terminales inalámbricos. Es decir,
puede trabajar con ambos tipos de terminales. Y luego también podéis clasificar la centralita según la tecnología de fabricación. Es decir, si yo puedo tocar la centralita, la tengo delante, puedo tocarla, eso se llama lo que se dice el hardware, ¿vale? Lo físico. Yo lo tengo delante y la puedo tocar, ¿vale? Pues todas las centralitas, al final todos los equipos tienen una componente hardware. Por software, bueno, un software es verdad que hay que instalarlo en un soporte físico, es decir, hay que instalarlo en un PC o en un equipo informático. Pero al final la esencia o la base de esa centralita no es más que un software. Asterix es un ejemplo de centralita por software. Es decir, no es más que una cantidad de ficheros con información que se ejecutan en un soporte universal, en este caso en un PC. Y luego tenemos otro concepto, que ya también lo comenté hace unos días creo, que es el concepto de centralitas virtuales. Es decir, se refieren a centralitas por software, pero centralitas que nosotros no vemos y que nos conectamos a ellas de manera remota, que un operador de telefonía me las ofrece y yo a través de mi conexión de datos, esa centralita virtual me ofrece todos los servicios de telefonía de mi empresa. Eso hoy día está en apogeo, ¿por qué? Pues porque las conexiones de datos a las empresas y a las casas pues cada vez son más rápidas. Gracias al auge o al apogeo de la fibra óptica podemos llegar a las casas de los abonados con 200, con 300 megas de velocidad. Esos canales de comunicación tan grandes que hace unos años eran impensables, nos están permitiendo dar servicios que antes eran impensables dar, como por ejemplo el vídeo bajo demanda, es decir, el videoclub online de toda la vida, videoclub online de toda la vida, servicios de televisión online, que no tiene que ser pagando, sino pagando una cuota fija, tú tienes una cantidad de canales disponibles, teléfonos a través de VoIP, servicios de telefonía virtual o de centralita inalámbrica, servicios de juego online, es decir, a través de la misma autopista van llegando diferentes coches con información, pues cada coche transporta, o cada camión, pensad lo que son como paquetes o camiones que transportan paquetes, cada paquete puede ser de una cosa distinta, o de vídeo, de audio, o de datos, o de lo que sea, pero todos vienen a través de la misma autovía. Y ya, cuando llegan a la casa, pues ya se reparten en función de a qué tipo o a qué terminal se tengan que dedicar, ¿vale? Eso se puede hacer, pues ya os digo, la proliferación de conexiones de alta velocidad, conexiones de datos de alta velocidad. Y eso antes era impensable, ¿vale? Esto no se podía hacer. Es decir, antes el no instalar una centralita física en el local o la empresa era impensable. Hoy día ya tenemos más opciones. Tenemos la opción de no irte a un fabricante concreto y cerrarte a ese fabricante. Podemos instalar un software libre en un PC y poner los terminales que nos den la gana a nosotros, porque todos son compatibles con él, y no me tengo que cerrar a un fabricante concreto que me vende sus teléfonos y sus equipos, que eso ya está un poco ya trasnochado, esa forma de pensar. O puedo hacer, al final, no instalar ningún tipo de equipo, contratarme una conexión de datos fuerte y subcontratar el mantenimiento de todo eso y quitarme problemas, que lo haga alguien en una empresa y que me dé ese servicio. Ya está, es otra forma de trabajar, ¿vale? Es lo que se denomina también las centralitas en la nube. Hoy todo está en la nube, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conectar nosotros cosas a las centralitas? Pues a través de lo que se denominan interfaces, ¿vale? Una interfaz no es más que una puerta a un sitio, ¿vale? Y esas interfaces normalmente suelen ser de dos vías. En el caso de los sistemas telefónicos se entiende muy fácil, porque cuando yo hablo con alguien, la información tiene que fluir hacia el que recibe la llamada, pero también tiene que venir hacia mí, porque tengo que escuchar a la otra persona, ¿vale? Esas interfaces, esas puertas suelen ser canales que se llama full duplex. Full duplex que se puede transmitir a la vez en los dos sentidos, ¿vale? Bueno, pues esos interfaces con los que nosotros vamos a trabajar en las centralitas son básicamente de dos tipos. Lo que se denomina interfaz de extensión o interfaz, lo vais a ver también con la sigla FXS, o interfaz de línea o interfaz FXO, o puertos, también se conoce con el nombre de puertos, lo podéis encontrar ahí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué diferencia creéis que hay entre una interfaz de línea y una interfaz de extensión? ¿Qué acabo de decir yo que es lo que en teoría vamos a conectar a toda centralita telefónica? ¿Qué es lo que vamos a conectar? Vamos a conectar extensiones. ¿Y qué se entiende por una extensión? Un terminal telefónico, efectivamente, por ejemplo. Ahora veremos que hay diferentes tipos de terminales telefónicos, pero pensar en el terminal telefónico toda la vida, es decir, un teléfono. No solo existe terminales telefónicos, el teléfono, hay más.
Pero pensad en un teléfono. Un teléfono es un terminal telefónico que se conecta a un interfaz de extensión o a un puerto FXS. Para que funcione ese teléfono, no sé si sabéis, pero la mayor parte de los teléfonos, el teléfono que tenéis fijo en casa, Sí. ¿tiene enchufe? Sí. ¿Tiene enchufe? ¿Se enchufa a 230 el teléfono? Ah, no, digo. ¿Y cómo funciona entonces? Si no tiene enchufe. La tele tiene enchufe, la batidora, el frigorífico. ¿Y el teléfono por qué no? ¿Habéis pensado alguna vez? ¿Por qué no? Porque efectivamente, porque la alimentación le llega por el cable telefónico. Efectivamente. El inalámbrico tiene una batería. Pero al final lo enchufa a la base para que se cargue la batería. Efectivamente. Pero es cierto, la alimentación le llega por el terminal, por el cable telefónico. Es decir, el puerto de extensión es un puerto que entrega alimentación. Si yo quiero que un terminal funcione, lo tengo que alimentar. Alimentar se entiende darle energía para que se encienda la pantalla, los LEDs, los pilotos y para que funcione y el terminal pueda hacer llamadas, porque si no, no puede funcionar. Si en la vida no hay energía, no funciona nada. Tenemos que empezar a diferenciar entre lo que es la energía o la alimentación por un lado y los datos por otro. Una cosa es lo que yo hablo y otra cosa es qué hace falta para poder hablar. Y para que pueda hablar necesito alimentación. Necesito una fuente de energía. Una pila, un transformador, un enchufe para enchufarme a la red eléctrica, lo que sea, pero necesito algo. Eso es fundamental, que lo entendáis. Y una interfaz de línea, ¿qué es lo que enchufaremos en una interfaz de línea? ¿Qué queréis que vamos a enchufar? ¿Qué creéis que gestiona una centralita telefónica? ¿Qué creéis que hace una centralita telefónica además de enchufar muchos teléfonos a ella? Su función fundamental, aparte de conectar muchos terminales telefónicos que puedan hablar entre ellos, es decir, poder hacer llamadas internas, porque yo conectando teléfonos a ellos puedo hacer llamadas internas entre ellos llamando un número especial al 11, al 12, al 13. Estoy llamando con el departamento de ventas, con mi jefe, con la secretaria, con el conserje, con lo que sea. Yo puedo hacer eso se llaman llamadas internas y yo no estoy saliendo para nada al exterior. Pero ¿eso tiene sentido hoy día solo hacer llamadas internas en una empresa? No tiene ningún sentido. A ver, tiene sentido, pero no solo nos podemos quedar en eso. ¿Qué necesitamos para complementar eso? Poder hacer llamadas externas, que se llama. Y para eso, ¿qué hace falta? Pues una línea. Por eso se llama interfaz de línea. Una línea telefónica. Me hace falta que una operadora me entregue un número telefónico que me identifique, ¿vale? O pensáis, el número que se da que da en una empresa para que llaméis por teléfono, eso es una línea telefónica. No solo para recibir llamadas desde el exterior hacia el interior, es decir, de mis clientes que puedan contactar conmigo y esas llamadas puedan ser contestadas por alguien de dentro de la organización. Que ya también tendremos que configurarlo, porque no todo el mundo será capaz de contestar esa llamada. Depende de por qué línea me entre la llamada, puedo derivar esa llamada a que vayan a una zona de conserjería o puedo, si entran por otra línea, derivarla a mi jefe, al departamento de ventas, a lo que sea. O puedo configurar un servicio de operadora automática que me gestione cómo redirijo esa llamada a mis departamentos. Fijaros que esto tiene su mandanga, es decir, que no es tan fácil como parece. Pero lo más importante es que necesito esa interfaz, ese camino de conexión con alguna operadora que dé este servicio de conexión con el mundo exterior telefónico. Que yo pueda llamar a alguien de aquí de Lorca, de Murcia, de España, de Europa y del mundo. Y ya fuera del mundo no, porque todavía no hay. Pero cuando lo haya y nos vayamos a vivir a la luna, como decía el otro día el tío pues quizás también hagamos tránsito de llamadas de la luna a la Tierra. Es decir, eso me lo tiene que aportar una operadora, un operador de telecomunicaciones. Llamadlo como queráis, hay muchos. Telefónica, ONO, WiMAX, lo hay a patadas. Bueno, pues ese operador me tiene que hacer llegar de alguna manera esa señal eléctrica desde sus equipos hasta mi sitio, hasta mi central. Y esa línea telefónica se va a conectar en un terminal FXO o en una interfaz, perdón, un terminal no, en una interfaz FXO o una interfaz de línea o un puerto de línea o un puerto FXO, llamarlo como queráis. Es decir, en caso de
usuarios de toda la vida es la típica roseta que te pone Telefónica a la entrada de tu casa. Y ahí es donde te conectas tu teléfono para poder llamar. Y fijaros, ese puerto se dice que recibe alimentación. ¿De dónde creéis que viene la alimentación del teléfono mío que tengo fijo en mi casa? Pues de la central telefónica, de Telefónica. Es decir, viene desde, en el caso nuestro, desde la calle Álamo. Esa alimentación entrega a sus terminales telefónicos, va por todo el cable telefónico hasta mi casa y mi teléfono puede funcionar. Por eso ese puerto se dice que es un puerto que recibe alimentación. Cuidado, porque en las centralitas tendréis que diferenciar cuál es un puerto para conectar líneas y cuál es un puerto para conectar teléfonos. Porque las líneas meten alimentación en la central y los teléfonos cogen alimentación de la central para funcionar. Y eso es muy importante de cara al buen funcionamiento del equipo. ¿Habéis pillado la diferencia entre uno y otro? ¿Vale? Básicamente es esa. Cuando lo veáis físicamente, pues vais a ver, no hay mucha diferencia, al final tiene más o menos el mismo aspecto. Pero bueno, tenéis que saber diferenciarlos de alguna manera. En cuanto a servicios que pueden aportar las centralitas telefónicas, ahí os pone muchos confusos e infrautilizados. Porque es cierto. Ya los fabricantes, antes hablamos, no sé si lo he hablado con vosotros, no fue con vosotros, ha sido con los de segundo, que ya no saben qué vendernos, ¿vale? Con el tema de las cámaras, pues el tema de los megapíxeles, ya parece que se ha pasado un poco la fiebre que había de venderte cada vez los teléfonos y las televisiones con más megapíxeles. Ahora está la fiebre del 4K, del pronto será el 8K, en fin. Sabéis que al final la tecnología evoluciona, pero muchas veces evoluciona simplemente por el mero hecho de necesitar vender, ¿vale? Bueno, pues con las centralitas pasaba muchas veces igual. Ofrecían servicios la mar de sofisticados que la mayor parte de las veces no se usaban. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no había necesidad de usar esos servicios. ¿Vale? Había servicios que sí que tienen su sentido, como por ejemplo la multiconferencia entre varias personas, es decir, hablar una llamada telefónica 3 personas, 4 personas, o incluso videollamadas, ¿vale? Varias personas, eso puede tener su sentido en una empresa. O por ejemplo los buzones de voz, pero depende de qué empresa, porque ¿tenéis alguno activo el buzón de voz en el móvil? ¿A que no? Y si te lo activan te da coraje que te lo activen. Porque encima la gente llama, ¿qué me ha saltado el buzón de voz? Da coraje hasta tenerlo, ¿verdad? Bueno, pues a eso me refiero, que hay muchos servicios que algunos los veremos, otros ni siquiera los veremos, pero que sepáis que al fin y al cabo son pues valores añadidos que se le entrega a la centralita. Ya os he dicho cuál es la esencia de la centralita. Al final la centralita, la esencia es que gestione llamadas locales entre las extensiones, que puedan llamarse entre departamentos de la misma empresa, que esos usuarios puedan seleccionar una línea para llamar al exterior. Tened en cuenta que esa es otra. Esa es una de las cosas que también tenéis que tener en cuenta. Nunca habrá el mismo número de líneas que el mismo número de extensiones en una centralita. De hecho, es que no tiene ningún sentido contratar tantas líneas como abonados telefónicos tiene. Es decir, con eso que estás diciendo, bueno, si todos quieren llamar a la vez, que por lo menos puedan coger cada uno una línea. Pero eso pasa realmente, es decir, ¿todos los usuarios telefónicos llaman todos a la vez? Sí, una vez al año. El día de fin de año. El día de fin de año es el único momento en que nos ponemos todos de acuerdo para llamar a la vez. ¿Y qué es lo que pasa? Se colapsa. ¿Sabéis por qué? Por esto. Igual que cualquier Porque no hay tal cantidad de líneas para dar servicio a todos los abonados. El sistema está pensado para que puedan llamar todos, pero no todos a la vez. Es decir, reutilizar las líneas. Ese es el concepto. Entonces voy a contratar, tengo 8 usuarios, pues voy a contratar 2 líneas telefónicas y que entre ellos se la compartan. Si uno está usando una línea, que se espere y a que acorte la llamada, y cuando acabe de llamar el que la está usando, la usa el otro. Esa es la función principal de una centralita telefónica. Y la llamada entrante, es decir, la de los clientes hacia mi centralita, pues que se redirijan al lugar concreto que yo quiera que conteste esa llamada. Esa es la esencia de toda centralita. Todo lo demás es añadido, pues darle un poco más de valor. Pero la esencia de una centralita lo que debe de hacer es eso. Hoy día estamos pensando cada vez en servicios más sofisticados, pero eso es lo que debe de hacer, ¿vale? Eso es lo que por lo menos mínimo deberíais de saber configurar, mínimo. Aparte, ya os digo, existen otros servicios, por ejemplo, algunos que veremos, el operador automática para gestionar
la llamada, lo que os decía, lo típico. Llama número de atención al cliente de Vodafone, por decir alguien. Te atiende una amable señorita que es un ordenador y te habla y tú le hablas y te enfadas con ella porque no te entiende y no te manda donde quiere mandarte, y ya ese servicio que gusta mucho a los clientes, bueno, pues eso es una operadora automática, ¿vale? También lo configuraremos nosotros. Desvíos de llamada, por si una extensión no está disponible, que la llamada se redirige a otra. Tu jefe no quiere contestar llamadas porque no quiere que lo moleste, porque lo conteste el secretario, ¿vale? Retención de llamada, por si necesito pausar la llamada porque tengo que buscar cualquier cosa, pues la retengo, la paro, la tengo en espera a la persona esa y cuando quiera la recupero. Conferencias, videoconferencias, en fin, ya estáis viendo que aquí hay una variedad de cosas que se pueden hacer y todo eso pues necesita de ser configurado. Algunas cosas las haremos, otras no, pero que sepáis que esto podemos ponernos y no acabamos el curso hasta que lo hayamos visto todo, ¿vale? Veremos algunas, las más importantes, ¿vale? El plan de marcación es otra cosa que deberéis de tener en cuenta, y depende de qué tipo de centralita será modificable o no. Por ejemplo, en la Netcom 4.8 es bastante rígido, en la NERI es más modificable. Puedo poner los números que yo quiera decir. Aquí de lo que se trata es de asignar números lógicos, es decir, números no físicamente, que también, depende si un teléfono lo enchufo en una boca, en una interfaz, lo enchufo en otro, tendrá un número de teléfono o tendrá otro. Pero eso se puede cambiar, ¿vale? Se puede cambiar. Y yo puedo asignarles por los números o las cifras que quiera, pues, desde 2 cifras hasta 3 cifras, 4 cifras, depende cómo sea la organización. O depende cómo quiero organizar yo eso. Por lo mejor del 100 al 199 quiero que sea un departamento, del 200 al 299 quiero que sea otro. Ya depende de la configuración que se quiera hacer en la empresa, ¿vale? Pero que sepáis que esos son números internos para posibles llamadas dentro de la propia empresa, ¿vale? Que no tienen por qué ser conocidos, nadie tiene por qué conocerlo fuera de la empresa. Otra cosa que va con lo que se diferencia la centralita es por cómo se programa, ¿vale? Esto va a depender también de vuestro cliente. Es decir, al final un cliente tiene unas necesidades. El cliente quiere que haga esto su equipo. Quiere que ventas pueda llamar, pero este no pueda llamar. Pues vosotros teniendo esos criterios, ¿cómo aplicaríais una configuración de la centralita con la que estéis trabajando? De eso se trata. ¿Eso cómo se puede programar? Pues depende de la tecnología de la centralita, pues se puede hacer más tosco o menos tosco. Se puede hacer a través de comandos, es decir, un terminal que es el más importante, a través de números que debo conocer, que no tenéis que aprenderlos de memoria, evidentemente, hay una lista, ¿vale? Y tú vas marcando, metiendo códigos, y en función de el código que metes, la centralita hace una cosa, o no la hace. ¿Vale? Pues eso es lo que se llama programación mediante comandos. Pero que sepáis que muchas cosas todavía en muchos equipos se hacen así. También se puede hacer a través de los menús de navegación en los teléfonos. Los teléfonos más modernos pues ya llevan sus pantallas y tienen un menú de navegación que se van ajustando, seleccionando opciones y activándolas, pero tú ya las estás viendo en una pantalla. Y le dices si quieres activarla, si no quieres activarla, si quieres entrar al menú, si quieres entrar en tal menú, si quieres entrar en tal submenú, y tú vas activando las opciones, ¿vale? Y por último, quizás la más completa y la más importante es a través pues, de una aplicación informática. Yo me conecto de alguna manera a esa centralita, bien localmente, es decir, enchufándome con un cable y con un equipo informático, o bien remotamente, por ejemplo, a través de una conexión remota, bien a través de la línea de teléfono, bien a través de una conexión remota de otro tipo. Y puedo configurar esa centralita pues, de manera más visual, es decir, mediante un software que permite activar cosas. Esa es la forma de configuración, por ejemplo, que tiene la NERIS 2. La NERIS 2 lleva un software de configuración que se coloca, se instala en un PC y a través del puerto serie o el puerto USB me conecto a la centralita y la configuro. En cuanto a terminales telefónicos, bueno, pues aquí también hay mucha variedad. Yo no me voy a meter, iremos viendo poco a poco a lo largo del curso diferentes tipos y iréis tocando de todos los tipos que vamos a ver aquí. Ahí he hecho algunas clasificaciones. Por ejemplo, otra vez, en función de la señal transmitida, hay teléfonos analógicos y teléfonos digitales. Por naturaleza, habrá teléfonos que cuando yo hablo, esa información se procesa y sale del teléfono ya en forma de unos y de ceros. Ya veremos cómo se hace eso. Ahora mismo eso no es importante. Y si no lo hace, pues como se ha hecho toda la vida, es decir, el teléfono analógico fijo de toda la vida de tu casa es un teléfono analógico.
¿vale? Los hay de diferentes tipos, según el tipo de marcación, que ya lo veremos también, y los digitales igual. Por ejemplo, digitales tenéis los teléfonos RD6, que son los que soportan la NERIS 2, teléfonos IP, es decir, teléfonos que se conectan a una red de datos para llamar, por ejemplo, a través de Internet, llamada de Internet, también son teléfonos digitales, o teléfonos móviles con tecnología digital. Por ejemplo, los que lleváis en el bolsillo todos son terminales digitales, terminales telefónicos digitales, de diferentes generaciones, pero bueno. Según la movilidad, pues todos sabemos que los hay con cable y sin cable. Los sin cable no tienen mucho más, los con cable no tienen mucha complejidad. Los sin cable, pues dentro de los sin cable los diferenciamos en dos grupos, según la cobertura que tienen. Por ejemplo, se denominan terminales celulares aquellos de amplia cobertura, es decir, se conectan a estaciones remotas, donde se conectan, están a una cierta distancia, que puede llegar incluso a algún kilómetro. Eso se llaman terminales telefónicos de cobertura amplia, y son los que lleváis, los que tenéis vosotros, los que tenemos nosotros, los móviles de toda la vida. Nos conectamos a estaciones base que están por ahí localizadas por donde nos movemos. Y el teléfono automáticamente se va conectando a la más cercana que va encontrando de su compañía. Y luego tenemos los teléfonos inalámbricos, que no son lo mismo, aunque se le parezcan, o teléfonos sin hilos, que son lo que se consideran teléfonos sin cables, pero de cobertura pequeña. Es decir, no me puedo ir muy lejos de la estación a la que se conectan, del punto al que se conectan, que son los típicos teléfonos inalámbricos que tienes en tu casa. Eso, si te vas un poco lejos, ya pierdes la señal. Por eso se llaman de pequeña cobertura o de cobertura estrecha, ¿vale? Ahí también os he metido otra clasificación según si son teléfonos estandarizados, es decir, si se sabe cómo están construidos, si sabe la tecnología, si es una tecnología abierta, que cualquiera puede emplearla para construir teléfonos. Pues hablamos de teléfonos convencionales o teléfonos abiertos, con tecnología abierta. Y si son específicos de algún fabricante, que trabaja una tecnología de algún fabricante, como por ejemplo los que vamos a ver en la NERIS 2, que solo funcionan en terminales NERIS, pues entonces hablamos de terminales propietarios, ¿vale? O cerrados. Ya os he dicho que no solo existen terminales telefónicos, no solo se considera el teléfono un terminal telefónico, hay otros terminales telefónicos. Por ejemplo, el facsímil, que todo el mundo lo conoce como fax, ¿vale? Es un terminal telefónico también. ¿Sabéis lo que es un fax, no? Era un equipo antiguo que nos permitía, nos permite todavía, algunas empresas todavía dan ese servicio, mandar documentos por la línea telefónica, con la calidad que da, ¿vale? Depende de la tecnología del fax, hay a mejor y a peor calidad. Pero bueno, es otra manera de emplear las líneas telefónicas para enviar información, en este caso no llamadas, sino documentos escaneados. El contestador automático, que ya os he dicho, las operadoras lo han incluido dentro de su servicio, antes estaba fuera, eso no sé si lo habéis llegado a ver vosotros, en las casas se ponía uno, ¿vale? Antiguamente mis abuelos y mis padres tenían, mis padres no, pero mi abuelo yo sé que sí lo tenía, ¿vale? Entre la línea y el teléfono en medio se colocaba un aparatito que grababa las llamadas cuando no se descolgaba el teléfono. Te llamaban y no descolgaba, saltaba una vocecita, deja tu mensaje, se grababa el mensaje y colgabas. Y cuando llegabas a tu casa, escuchabas los mensajes. Sí, los americanos les gusta mucho, Eso ha dado mucho de sí en las películas, ¿cierto? Bueno, hoy día es un terminal obsoleto total. El módem, que es otro terminal que todavía se emplea hoy día, sobre todo en temas de configuración de equipos, en muchos equipos como centralitas, switch. Yo me puedo conectar remotamente a ellos a través de un módem. Un módem es un equipo es un terminal de configuración de conexión a líneas telefónicas a baja velocidad. La velocidad que soporta no es demasiada. Era el modo en el que nos conectábamos a Internet cuando salió Internet, ¿vale? Cuando apareció Internet en los años mediados de los 90, el modo de conectarse era a través de módem, no existían routers ni nada de esto. Los routers vinieron después, ¿vale? Empleábamos conexiones de este tipo a muy baja velocidad, velocidades de 1K, de 2K, yo recuerdo perfectamente conectarme a esas velocidades. Y el módem ocupaba la línea telefónica. Era realmente como si estuviera haciendo una llamada, pero hablabas con un servidor, ¿vale? Con el servidor que te daba acceso a Internet.
y realmente tú descolgabas el teléfono de tu casa y escuchabas unos ruidos, que eran los pitidos que enviaba el módem, que estaba transmitiendo los bits, los unos y los ceros, a través de la línea telefónica. Y tu madre, pues, si te picabas conectado a internet 2 horas, pues 2 horas de llamada, que al final te cobraban por tiempo, ¿vale? Es un poco, era la forma en la que trabajaba, en la que se trabajaba. Hoy día ya no, evidentemente. Y quizás un terminal que sí que es más actual de hoy día, pues lo que se denomina el datáfono o el TPV, que no es más que un terminal de cobro, ¿vale? Que es lo típico, el equipo que pasa la tarjeta de crédito cuando vas a comprar. Eso utiliza las líneas telefónicas para enviar los pagos y aceptar los pagos entre los bancos que están en juego. Si yo tengo tarjeta Caja Murcia y quiero pagar a Mercadona, pues sus bancos se ponen de acuerdo y la operación se acepta o no se acepta. Por eso lo gestiona un datáfono o TPV. Bueno, pues con esto tenéis una pequeña o leve introducción a lo que es el maravilloso mundo de las centralitas telefónicas, ¿vale? Y que vais a descubrir por vuestros propios pasos. ¿Cómo? Ahora lo vamos a hacer. Bueno, ¿alguna pregunta?